Les damos la bienvenida a una entrega más de la Escuela Básica de Filosofía Política. El día de hoy vamos a tratar una temática que es sumamente importante para el contexto político nacional, y es el Estado confesional y los partidos neopentecostales. ¿Por qué esto es un tema de importancia? Porque ha sido un tema que ha generado conflictos, guerras y muertes a lo largo de la historia de la humanidad. Vamos a ver un ejemplo con el caso de Inglaterra. En 1695, Richard Hooker escribió Las leyes eclesiásticas, un texto que es sumamente fundamental para comprender lo que es un contrato social. O sea, la teoría del contrato social nos dice que el Estado surge a partir de la decisión de personas libres que deciden asociarse para mancomunar una riqueza, tener una riqueza común y una protección colectiva. Posteriormente, Thomas Hobbes en 1651 publica Leviatán y nos dice que el rey tiene la autoridad suficiente para gobernar por derecho divino. En medio de este contexto tenemos también a Sir Robert Filbert, quien nos hablará del derecho divino del monarca a gobernar. Y posteriormente encontraremos textos como el de John Locke, que es el más conocido, aunque hay otros autores como Algernon Sidney, quienes nos dirán que el contrato social establece una autoridad que tiene límites comunes, límites establecidos por principios básicos de la justicia. Pero vamos al contexto histórico de todo esto. Todos estos textos se encuentran inmersos en una gran controversia. Es que Enrique VIII, cuando fue rey en el siglo XVI, se separó de la Iglesia Católica y fundó la Iglesia Anglicana. La Iglesia Anglicana establecía que el rey era la máxima autoridad, no solo política, sino también religiosa, del Estado y de la Iglesia. Por tanto, no había una separación entre la Iglesia y el Estado. De ahí que en la primera mitad del siglo XVII, o sea, entre 1600 y 1650, hay grandes conflictos que desembocan en una guerra civil entre el partido del Parlamento, que es un partido que considera que el rey no es la autoridad máxima de la Iglesia y tienen posiciones religiosas diferentes, que son las posiciones puritanas, las posiciones presbiterianas, mientras que la Iglesia anglicana es una iglesia obispal. En este sentido, las diferencias no solo son políticas, sino que son religiosas, y desembocaron en una cruenta guerra político-religiosa que condujo a la ejecución de Carlos I. Posteriormente se vivió un periodo republicano corto y se volvió a otro periodo de monarquía, donde el rey Carlos II se atribuyó nuevamente las potestades de ser la máxima autoridad de la Iglesia y del Estado. Fue apoyado por el Partido Conservador o el Partido Tory, que surgió en 1679, y fue contendido por el Partido Whig, que surgió en el mismo año, o el partido que apoyaba al Parlamento. Todo esto desembocó en lo que se llamó la Gloriosa Revolución de 1689, en la cual James II, rey de Inglaterra, es depuesto y llega al gobierno de Inglaterra Guillermo de Orange, quien llegará a ser rey de Inglaterra, pero sus poderes ya estarán limitados. Ya no tendrá una potestad religiosa, el Estado se separará de la Iglesia y entonces se evitarán estos conflictos. De ahí que este ejemplo histórico nos sirve para darnos cuenta porque aunque yo tenga una posición religiosa específica, ya sea neopentecostal, católica, etc., hay muchas posiciones religiosas y espirituales en este momento, la religión no debe estar involucrada en el Estado. ¿Por qué? Porque el Estado se remite a lo político, la religión se remite a lo espiritual. Y no podemos hablar de que el Estado sea un medio espiritual. El Estado es la administración de los bienes terrenales o la administración de los bienes públicos. En ese sentido, tenemos que tener esto claro. Y tenemos que tener en cuenta que los votos, cuando emitimos votos, no tienen que estar condicionados por mis preferencias religiosas. Y también tenemos que tener cuidado por la administración de los bienes materiales de este país.